Una prueba de opción múltiple presenta un cuestionario con 14 preguntas, cada una de ellas con 4 alternativas a escoger como respuesta. Si la calificación para aprobar el cuestionario depende de obtener 9 o más respuestas correctas, ¿cuál es el número esperado de respuestas correctas en este tipo de estudiantes? ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante que adivina las respuestas en todas las preguntas apruebe el examen? Este ejemplo es muy interesante porque nos podemos ver todos en una condición similar. Se trata de un cuestionario de 14 preguntas con respuestas múltiples. Son 4 en cada una de las preguntas que se pueden llegar a escoger, en donde una de ellas es la respuesta correcta, y se quiere someter a evaluación una posibilidad de que un neófito en el tema, desconocedor totalmente en el tema, salga airoso pasando la prueba. Imagínense, una persona que nunca ha estudiado anatomía como médico, resulta que va a ser evaluado para ver si el sujeto pasa la prueba en conocimientos de anatomía, o que un abogado pase una prueba de física. Es decir, es totalmente desconocedor del tema y puede llegar pues a jugar con el cuestionario inventando las respuestas y pasarlas. ¿Qué hay que hacer para someter a prueba el cuestionario, validarlo? ¿Qué posibilidades hay de que esto suceda? Tenemos que definir como procedimiento primero la variable aleatoria. ¿Y qué sería? Pues advertir ese número de respuestas correctas en el cuestionario. Así que X va a representar a ese número de respuestas correctas. En cada una de las preguntas del cuestionario. Fíjense que la palabra número inicia la frase, por lo tanto sabemos que es discreta la distribución que se debe adoptar para llegar a calificarla. De esa manera, es bueno siempre esquematizar el proceso. Recuerden, en este caso lo que queremos llegar a esquematizar es la respuesta de cada una de las preguntas. Tenemos que la respuesta puede generar dos resultados posibles. Y es que la respuesta sea correcta o incorrecta. Hay una dicotomía, dos resultados posibles, eventos mutuamente excluyentes, porque no pueden haber jamás dos respuestas a la vez que sean calificadas como buenas. O es correcta o es incorrecta. Colectivamente exhaustiva, porque la probabilidad de la suma de cada una de ellas nos debe dar la unidad o el 100%. No conocemos el tamaño de la población de cuestionarios que van a ser evaluados. Vamos a tomar una muestra de uno de ellos y por ello el tamaño de la población es desconocido. Así que el muestreo se ejecuta sin reemplazo dentro de una población infinita. Cada una de las respuestas de las preguntas del cuestionario son independientes, cada una se evalúa de manera separada. Por lo tanto, califica al cumplir con todas las propiedades la distribución binomial. Para la distribución binomial, iniciamos entonces aquí las variables n tiende al infinito, p. Curiosamente, el problema no nos los brinda de manera directa, pero podemos hacer un close-up o vamos a separar este proceso de evaluación acudiendo nuevamente a la teoría de probabilidades. Recuerden el axioma 2 famoso, dicho axioma, P es igual casos favorables entre los casos posibles. En el ejercicio del cuestionario hay un total de 14 preguntas en las cuales cada una de ellas va a ser evaluada de manera múltiple con 4 respuestas a escoger, una de ellas como la positiva, la que va a llegar a ser la respuesta correcta. Por lo tanto, la probabilidad de que llegue a adivinar, porque es un evento aleatorio el que se va a ejecutar,
el sujeto a la respuesta correcta sería de un caso entre los 4 posibles. Esto es igual o el equivalente al 25%. Recuerden que el cuestionario va a tener aquí 4 respuestas, a escoger una de ellas. Y de esa manera, una va a ser la respuesta correcta. Así que la probabilidad de que él adivine una de ellas sería de 1 en 4. Y decimos que el evento es probabilístico porque es aleatorio. ¿Aleatorio por qué? Porque desconoce de lo que es el tema. Al desconocer del tema ya no puede llegar a ser evaluado de esa manera que él va a saber cuál es la respuesta correcta. Deja de ser probabilístico, no va a adivinar, en otras palabras, al no adivinar, entonces el evento se vuelve probabilístico. Probabilístico porque él va al azar a escoger una de ellas. Ese azar al escoger es lo que califica entonces al modelo dentro de la teoría de probabilidades. Si fuese un conocedor del tema, entonces ya deja de ser probabilístico y ya tendríamos que evaluar a P de manera diferente, de acuerdo a los antecedentes históricos de gente que conoce del tema, cómo han llegado pues a ser calificados en cada una de las preguntas. Podríamos entonces de esa manera llegar a ubicar en otra perspectiva el valor de P. Vamos entonces de acuerdo al resultado. Tenemos aquí que P toma el valor del 25%, por lo tanto Q, que es todo lo contrario, sería del 75%. Hay un 75%, ¿verdad?, de que él llegue a ubicar a la respuesta incorrecta. Por otra parte, tenemos entonces a N, que es el tamaño de la muestra. Son 14 preguntas en el cuestionario. Y el número de aceptación, como calificamos a la variable X, para que el examen sea aprobado por este sujeto, tiene que tener 9 o más respuestas correctas. Así que X va a tomar valores que van de 9, 10 y así sucesivamente hasta el número máximo de las preguntas del cuestionario, que es 14, como respuestas correctas. En otras palabras, hay un total de, estamos hablando de 5 valores diferentes que puede llegar a admitir la variable aleatoria. Formulamos la ecuación. Vamos a dejarla expresada en función de X. Y tendríamos a 14 factorial entre X factorial a 14 menos X factorial. P toma el valor del 25%, perdón, aquí es 0.25 a la X, y Q, que toma el valor contrario, 0.75 a la 14 menos X. Bien, vamos a dejarla ahí reposando un rato porque la vamos a aplicar es para la segunda pregunta de nuestro problema. La primera consulta A o parte A es llegar a evaluar el número esperado de respuestas correctas por parte de esta persona que es neófita en el tema. Así que lo que se quiere evaluar es A mu, valor esperado, N por P. 14 lo multiplicamos entonces por 0.25 y obtenemos así que el número esperado de respuestas correctas debe dar 3.5. Y estos son respuestas correctas. Indica así que en promedio a largo plazo lo más probable es que este tipo de sujetos lleguen a obtener de las 14 preguntas del cuestionario 3.5 de ellas como correctas. En otras palabras, en términos prácticos, lo redondeamos a 4. Así que se debe de esperar que este sujeto solamente califique correctamente 4 de las 14 preguntas del cuestionario como correctas. Eso está muy alejado de que el cuestionario para él sea aprobado. Fíjense que el mínimo deben de ser 9. Así que si va a ubicarse en promedio a largo plazo como más probable 4, las probabilidades de que él llegue a aprobar el examen
deben de considerarse bastante irrisorias o exiguas, pequeñas, para que cumpla con ese cometido. Eso lo vamos a verificar entonces a través de la segunda pregunta del problema, que es evaluar la probabilidad de que este tipo de sujeto apruebe el cuestionario. Bien, fíjense que aquí lo interesante es que sin tanto número ya el valor esperado nos indica qué debemos de esperar, sospechar en estos resultados. Vamos a la parte B, que es ya examinar nuestra fórmula. Y la misma debe de aplicar entonces para todos estos valores que puede admitir la variable aleatoria. Es decir, la función para que apruebe debe ser aquella que oscila para todos los valores de x que sean mayores o iguales que 9, pero menores o iguales que 14. Es decir, la fórmula anterior debe de examinarse para todos y cada uno de estos valores que admite la variable aleatoria. Esto debe de extenderse por inducción matemática hasta llegar a x igual a 14. Podíamos reemplazar todos esos valores en la fórmula para hacer todas esas operaciones. Esa es una vía. La otra, que podría ser la más práctica, es entrar a la tabla de la distribución binomial y ver si los factores llegan a estar incorporados dentro de la misma. Y en efecto, sí lo están. La tabla que les he proporcionado dentro de su abanico de opciones, vemos que cumple con el tamaño de la muestra, primer factor 14 y el segundo dentro de la columna de punto 25, para poder obtener entonces estos resultados. Si sumamos todos esos valores, estamos hablando de 6 resultados diferentes que van desde 9 hasta 14. La función para que apruebe el cuestionario debe darle como resultado 0.002, o en términos porcentuales el 0.2%. Bien, de esta manera, si ustedes califican este valor ahora en la tabla que les he proporcionado para poner a hablar el número, como digo yo en varias ocasiones, no es un resultado matemático, sino la matemática es la herramienta que estamos utilizando para llegar a este valor. Lo calificamos ahora sí estadísticamente, estaría ubicándose en la categoría de muy baja o poco probable. Por lo tanto, concluimos de que es muy baja o poco probable la posibilidad de que un sujeto neófito en el tema a evaluar a través de este cuestionario apruebe el mismo. Muchas gracias.